Alternativo e informativo. El análisis y la opinión. La voz de los protagonistas. Mañana es mejor. Colbe HD. El que depositó dólares recibirá dólares. Vamos a votar también a mano alzada. ¿No se vota? Ah, bueno, no se vota, perdón. No hace falta votar. Lo primero que necesita Mar del Plata es un baño de ética. Todo lo referido en política con José Mauro. Clarín, ¿por qué estás tan nervioso? La diabetes es una enfermedad de gente de alto poder adquisitivo, porque son sedentarios, porque comen mucho. Eso nos va a llevar a esa Argentina inmensa, con oportunidades de trabajo y progreso para todos. ...23 pasaron de las 10 de la mañana y le damos la bienvenida a José Mauro como todos los jueves, como es habitual, para hablar del mundo de la política local y también nacional, de todo lo que viene sucediendo en nuestra ciudad y en nuestro país, que hay muchas cosas para hablar y sobre todo, bueno, muchas cosas para seguir tocando en el marco de muchas cosas que se van descubriendo y se van trastocando en estas semanas. Así, hablando de descubrir, ¿qué tal? Buenos días. ¿Cómo estás, José? ¿Bien? Hablando de descubrir, esta mañana nomás empezaron una serie de allanamientos ordenados por el juez Bonadío, vinculado con la causa Los Sauces, que es una de las causas que preocupan la situación jurídica de la expresidente Cristina Fernández. Los allanamientos son en Río Gallegos, en el Chaltén, en el Calafate, son a 10 propiedades, 12 propiedades vinculadas o de propiedad ya confirmada de la expresidenta o su entorno familiar. Y bueno, en la búsqueda de datos para confirmar la hipótesis que tiene el juez de que esa profusión de grandes emprendimientos inmobiliarios hechos por la familia Kirchner en los últimos años de su mandato no podían haberse hecho sino con alguna maniobra dolosa en el medio. En la búsqueda de esos datos es que está produciendo esos allanamientos. Es en alguna medida una consecuencia de todo el movimiento judicial que hay contra funcionarios del anterior gobierno en distintos juzgados federales. Están todos muy activos, todos muy pendientes de qué va a pasar con los hijos de Lázaro Báez. ¿Llegaron en estos días los hijos llegaron de Lázaro? ayer. ¿Estaban de viaje en dónde? No, estaban en Río Gallegos. Estaban en Río Gallegos, perdón. ¿Y llegaron en el mismo avión? Llegaron todos en el mismo Máximo avión. Kirchner. Sí, medio paradójico eso. Habría que preguntar en aerolíneas cuántos lugares del país, cuántos destinos de aerolíneas tienen vuelo a las 2 de la mañana. Claro. Es un horario extraño. Que Río Gallegos, Buenos Aires tenga horario 2:30 de la mañana, es que medio como para que gente que no quiere ser vista aproveche a volar. Pase desapercibido, vos decís. Digo, porque hay que tener personal atendiendo en el aeropuerto y demás. Bueno, un avión que voló 2:30, un vuelo que salió 2:30 de la mañana de Río Gallegos y que llegó a alrededor de las 5 de la mañana a Aeroparque. También venía la gobernadora Alicia Kirchner en el mismo viaje. Claro, es el vuelo que obviamente cuando tienen que venir a Buenos Aires toman todos. Bueno, los hijos de Báez van a ir a declarar en estos días. Hay un rumor, no, ni siquiera llega a ser un rumor, hay una versión que está circulando con mucha fuerza en ámbitos judiciales y que están con mucho cuidado tratando los periodistas que están acreditados en tribunales, sobre todo en el área de Comodoro Pi, donde están los juzgados federales, que es que se espera que vía los hijos o vía el propio Lázaro Báez, más temprano que tarde haga la famosa ampliación de declaración en la que vincularía a superiores jerárquicos del gobierno en las maniobras que se le endilgan a él. Lo que se espera de Lázaro Báez... O sea, que se meta en la nueva, la flamante ley del arrepentido, que está casi en vigencia. Casi en vigencia, falta todavía. José, lo que espera Lázaro Báez es que se corra o que se remueva a Casanelo. La versión indica, viene atada a eso mismo que vos estás diciendo. Es decir, él quisiera ampliar su declaración
y prender el ventilador, como se dice vulgarmente, siempre y cuando no esté Casanelo en el juzgado, a cargo de la causa. ¿Por qué? Él supone, él da por, lo vienen haciendo en las presentaciones que hicieron contra el juez, que hay una animosidad manifiesta del juez que habría acordado con la expresidente Cristina Fernández tirarle todo el paquete a Báez y que él quede como el único malo de la película. Esto es muy grave para Báez y para su familia, sus hijos, sobre todo porque los dejaría no solo presos, a casi todos, o a varios, o por lo menos a Martín Báez, el hijo mayor, sino que además le podrían incautar los bienes, de modo que se van a quedar sin nada, presos y sin plata. Bueno, hay que ver si prospera esta causa o esta demanda contra el juez Casanelo, que si fuera apartado, si la Cámara llegara a la conclusión de que hay que apartarlo de la causa, eso provocaría un parate de la causa durante un tiempo bastante prolongado. Por ahí es una estrategia que no llega a su fin. Tenemos después unos números bastante interesantes de una encuesta de imagen y de gestión que hizo la consultora de Hugo Aime en el conurbano bonaerense. Sobre todo imagen de María Eugenia Vidal. De María Eugenia Vidal, también de Mauricio Macri, de Daniel Scioli, de Florencio Randazzo, de Sergio Massa, es decir, de todos los personajes políticos importantes de la provincia de Buenos Aires que van a tener proyección el año que viene, que es un año electoral. Porque cada vez se acortan más los tiempos y se van a ir definiendo quiénes van a ser los candidatos para el año próximo. Rogelio Frigerio le preguntaron en estos días si se ve como candidato para el año próximo, y dijo, yo hago lo que el presidente quiera. Todos se anotan. Ahí ya lo dijimos, lo vamos a sostener por lo menos hasta que venga una desmentida oficial. La candidata segura de Cambiemos en el año que viene va a ser Elisa Carrió, y falta saber quién la va a acompañar en la boleta. Si ahí se anota ahora Frigerio, está también Jorge Macri, Carolina Stanley, Federico Salvay, etc. Pero después vamos a avanzar con eso. Y otro tema importante, que se convirtió en ley el blanqueo de capitales y pago a jubilados, que venía todo en el mismo paquete. Anoche el Senado le dio un amplísimo triunfo otra vez a un proyecto que venía del Ejecutivo, que casi dejó en absoluta minoría al bloque más duro del Frente para la Victoria. Sin seguir avanzando, vamos a meternos en la comunicación telefónica con Rafael Briano, nuestro especialista en política internacional. Muy bien. Sobre todo lo anunciamos por todo lo que tiene que ver por el atentado en Estambul, tema importante, pero antes lo vamos a presentar de esta manera. Foi aprovado pelo Congresso Nacional. El mundo en una sola mirada. Uno de los mayores tesoros tiene rostro joven. A todos los españoles que hoy han acudido a las urnas. A carnival atmosphere in their own politics. Política internacional con Rafael Briano. Y luego de esta presentación, ahora sí, le damos la bienvenida, como todos los jueves, esta vez vía teléfono, a Rafael Briano para hablar de lo que sucede en el mundo y de lo que está sucediendo en Turquía y en Estambul más precisamente, donde se produjeron estos atentados justamente. Rafa, muy buenos días, ¿cómo estás? Buen día, ¿cómo andan? Todo bien, por suerte. Bueno, Rafa, comentanos un poco lo que ha sucedido en Turquía luego de estos atentados que se han producido. Bueno, los hechos son lamentablemente de público conocimiento. El lunes a la tarde, 3 terroristas entraron al aeropuerto de Estambul, al aeropuerto Kemal Atatürk, es el más importante de Turquía y uno de los más importantes de Europa, con un tráfico de alrededor de 60 millones de pasajeros al año. Empezaron a disparar a mansalva y después algunos de ellos se inmolaron, causando 42 muertes hasta el día de hoy y más de 240 heridos. Hasta el momento ninguna organización terrorista se ha adjudicado el atentado. Los sospechosos de siempre son ISIS o el Partido de los Trabajadores de Kurdistán, pero el gobierno turco está apuntando sobre todo a ISIS, porque en general la organización guerrillera pro-separatista kurda
ha hecho atentados, pero no de este tipo. En general han hecho atentados más contra instalaciones militares o destacamentos policiales y no sobre objetivos civiles. Rafa, en este sentido, en el último tiempo se han dado varios atentados en Turquía, ¿verdad? Tremendo. Desde fines del 2015 hasta el momento han ocurrido 7 atentados, grandes atentados, en lugares turísticos, en lugares públicos, con alrededor de 200 o 300 muertos, no recuerdo bien. Pero pensemos en Estambul, que es primero que es una ciudad divina, una ciudad que vale la pena conocer, y que es un lugar turístico muy frecuentado, muy frecuentado. Con los últimos atentados ya había bajado muchísimo los turistas que deciden ir a Estambul, y después de esto ya casi que podemos decir que el turismo de Estambul por un buen tiempo no va a existir. Claro. Sí. Hace 2 meses hubo un ataque terrorista al lado de la Mezquita Azul, que es uno de los lugares más concurridos, y un mes después en lo que viene a ser la calle Florida de Estambul, Iskilar, me parece que se llama la calle, también donde murieron extranjeros. Entonces el objetivo buscado detrás de todos estos atentados tremendos es generar pánico en los turcos y en los extranjeros, es decir, que no visiten Turquía, es decir, atacar también la economía turca. Claro, sí, generar el miedo para que no se genere el turismo en la propia Turquía. Exactamente, sí. Rafa, lo que a uno le llama la atención, bueno, como decíamos, la cantidad de atentados que se han dado en el último tiempo, pues 7 en el último tiempo es un número abismal, y sobre todo el hecho de esta división que hay, como vos decías, que pueden ser por un lado o los kurdos o pueden ser ISIS los que se adjudiquen el atentado, pero que todavía no está definido ni establecido quién pudo haber sido. Sí, estaba diciendo un poco al respecto y dicen que hasta puede ser una estrategia política esto de la ambigüedad de que no se sepa quién lo hizo, ¿no? Porque en general ISIS a las 24 o 48 horas se lo adjudica, hayan sido ellos o no, pero se lo adjudica, recordemos de Orlando, ¿no? Que es muy frecuente, hace muy poco tiempo, pero no creo que, como dije antes, los kurdos estén detrás de este tipo de atentados. Y sabiendo también el origen de los terroristas, porque ya se sabe, hay imágenes de los 3 terroristas, y los 3 provenían de la ex Unión Soviética, de Uzbekistán, Kirguistán y Dagestán. Es decir, son rusos, tienen pasaporte ruso, algunos, ¿no? De Dagestán, Uzbekistán y Kirguistán son países independientes, pero son musulmanes de Rusia o del centro de Asia y seguramente radicalizados, es decir, no estarían teniendo contacto con los kurdos, no tiene nada que ver con los kurdos. ¿No? Además, Rafa, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días. Además, los kurdos, las milicias kurdas e ISIS son enemigos acérrimos en el terreno de lucha de Medio Oriente. O sea, es muy difícil que estén conectados para un atentado de esta naturaleza. Exactamente, son enemigos acérrimos, como dijiste vos, están luchando en el terreno, sobre metro a metro, para ver quién es el que domina varios vastos territorios, en Siria y también en Turquía, en Siria y en Irak, pero no se sabe bien por qué ISIS no se lo adjudica, ¿no? Porque aparentemente todo indicaría que es de ISIS. Tal vez quieran que la opinión pública le eche la culpa a los kurdos, claro. Sí, yo creo que el objetivo es generar terror desde todo, digamos que la sociedad turca se sienta asediada por la posibilidad de ser asesinada por cualquier costado, ¿no? Me parece que los kurdos no están detrás de esto, pero lo que te decía es que también acá sale a la luz todas las ambigüedades y contradicciones de la política exterior turca, porque Turquía ha financiado, ha apoyado, ha dejado de hacer para que ISIS creciera del otro lado de la frontera, es decir, en Siria y en Irak, en gran medida para desprestigiar, para contrarrestar a los kurdos, ¿no? Y para hacer que cayera el régimen de Bashar al-Assad. Claro. Bueno, el monstruo se lo volvió en contra y ahora ya hay combates en la frontera turca entre ISIS y el ejército turco, ¿no? Claro, cada vez se recrudece más la situación en Turquía. Exactamente, porque Turquía el último año cambió su política, empezó a bombardear posiciones de ISIS junto con Estados Unidos, Gran Bretaña, Rusia, dejó de financiar, apoyarlo y pasó a intentar destruirlos. Pero al mismo tiempo, los pozos petroleros controlados por ISIS
el petróleo de esos pozos se vende a través de Turquía. O sea, claro, que hay una connivencia muy extraña. Es como un toma que te doy esto. O sea, le dejan, explotan los pozos y ellos lo terminan vendiendo. Inclusive habían involucrado al hijo del presidente de Turquía, a Erdogan, que antes fue primer ministro, es la figura fuerte de la política turca de los últimos 10 años, y decían que estaba relacionado con el tráfico de petróleo en las zonas controladas por ISIS. Lo cierto es que esto hace 1 año y medio, 2, no pasaba, y ya tuvimos atentados en las principales ciudades de Turquía. Hubo en la capital de Ankara el año pasado, ahora en Estambul, que no es la capital, pero es la ciudad más importante de Turquía. Y repito, el objetivo es eso, atacar el turismo en Turquía, sobre todo en Estambul. Claro, perfecto. Bueno, Rafa, y para aquellos que quieran ir, porque tengo justo gente conocida que viaja ahora en 15, 20 días a Estambul, ¿vos qué decís? ¿No va a haber peligro para poder viajar? Mira, lamentablemente yo primero recomiendo hartamente ir a Estambul porque es una ciudad... Sí, justamente van a Estambul. Que he conocido, pero no sé, es el mejor momento para ir a Estambul, la verdad que... Está complicado. Sí. Y aparte va a estar Estambul rodeada de policías, de fuerzas militares que van a estar cuidando todo. Que ya lo estaban de todas maneras y no pudieron impedir el atentado. Sí. Eso, quería decir una cosa con respecto a eso para cerrar, y lo dice José Mauro. El aeropuerto de Estambul era uno de los más seguros de Europa. Había retenes antes de llegar al aeropuerto. Sin embargo, 3 tipos con Kalashnikov en pleno verano turco entraron con campera, ya esto te tiene que llamar la atención, un tipo con campera, con bufanda en pleno verano, y pudieron sortear los controles de seguridad, y la policía con revólveres no puede eliminar o controlar gente que está con ametralladoras, ¿no? Tal cual. Es una cosa horrible, la verdad que lo que está pasando es cada vez más feo. Perfecto. Bueno, Rafa, te agradecemos por este contacto y por contarnos siempre lo que pasa en el mundo. Bueno, un abrazo grande para los dos. Hasta luego. Buen fin de semana. Así pasaba Rafael Briano, bueno, hablando de todo lo que ha sucedido en estos últimos días en el atentado en Estambul, Turquía, el miedo que genera estos hechos atroces, una ciudad que es capital de turismo, capital de turismo. La bisagra entre Asia y Europa, ¿no? Ajá, exactamente. Por allí entran y salen europeos y asiáticos, van de un lado para el otro, pasan inevitablemente por Estambul. Bueno, esto va a afectar el tráfico de personas y de cosas, ¿no? Y como Rafael lo marcaba, 60 millones de turistas pasan por año, es un número muy importante, y en los últimos tiempos 7 atentados ha habido en Turquía. O sea, este número se va a ir reduciendo cada vez más si estas cosas no se frenan, si no se frenan tanto a ISIS o a los kurdos, cualquiera de estos dos frentes que son los que pueden haber tomado parte de este atentado. Pero bueno, había que analizarlo, había que entender un poco cómo era la situación, y a la voz de Rafael Briano, como siempre, nosotros lo tratamos de comprender. Vamos a hacer una pequeña pausa, tenemos muchos temas de política local y nacional a la vuelta, así que vamos a escuchar Ataque 77, ¿sí? Con No me arrepiento en esta mañana, Gris en Mar del Plata hasta las 12 del mediodía, un tema conocido para todos ustedes.